Hola, soy Génesis Castro Hola, soy Josefa Collantes. y somos del cuarto medio A. Estamos viendo el eje temático de álgebra. Y en este video nuestro objetivo es identificar los productos notables y enseñar su resolución. Como nuestro objetivo es identificar y resolver los productos notables, hay que partir por lo más básico. ¿Qué es un monomio? Un binomio y un trinomio, ¿cierto? Un monomio está formado por un término, el cual puede ser positivo o negativo. El binomio está formado por dos términos, los cuales se pueden sumar o restar y también pueden ser positivos o negativos. Y el trinomio está formado por tres términos, que al igual que el binomio se pueden sumar o restar y pueden ser positivos o negativos. Nuestro primer producto notable es el binomio al cuadrado. ¿Okay? ¿Qué quiere decir que es un binomio al cuadrado? Binomio eran los dos términos, entonces por ejemplo tenemos el término A y el B, y estos términos se pueden sumar o restar, y que esté al cuadrado significa que esto se eleva a 2. Siempre hay que tomar en cuenta de que esto va a ser igual a escribir A más o menos B por A más o menos B. Se puede hacer de dos maneras este ejercicio, término a término o por inspección. Por inspección sería de la siguiente manera. Tenemos por ejemplo A más B elevado a 2. ¿Cómo se soluciona? Se solucionaría con el cuadrado del primer término, que en este caso es A, más, porque es una suma, el doble entre A por B, más el cuadrado del segundo término, que sería B. Y en el caso de la resta, tenemos A menos B elevado a 2. Y esto va a ser igual al primer término elevado a 2, menos, porque es una resta, el doble entre A por B, más el segundo término elevado a 2. ¿Ya? Dense cuenta que este tercer término siempre está sumando. Y solo este va a depender de que si es suma o si es una resta. ¿Ya? Entonces hacemos los siguientes ejemplos. Tenemos 3 más 2 elevado a 2. Por inspección sería de la siguiente manera. 3 elevado a 2 más 2 por 3 por 2 más 2 elevado a 2, que aquí me da 9, más 3 por 2, 6, por 2, 12, más 4, que esto sería igual a 25. Y en el caso de la resta, sería 3 elevado a 2 menos el doble entre 3 por 2 más 2 elevado a 2, que aquí también me da 9, menos 12 más 4, que 9 menos 12 me da menos 3, más 4 sería igual a 1. Y así resolvemos nuestro binomio al cuadrado. El siguiente producto notable es la suma por su diferencia. La suma por su diferencia se puede expresar como es el mismo término, solo que en un lado está más y en el otro lado está menos. La suma por su diferencia siempre nos va a dar el cuadrado del primer término menos, siempre menos, el cuadrado del segundo término. Si lo resolvemos término a término en este ejemplo, tenemos que x al cuadrado por menos bx por más bx por menos b al cuadrado. Más con menos se eliminan y nos queda el resultado final x al cuadrado menos b al cuadrado. Lo mismo que en este lado, lo que quiere decir que siempre se cumple esta regla. El siguiente producto notable es el producto de binomio con un término en común, que como dice su nombre,
va a ser el producto entre binomios. Y estos binomios van a compartir un término, que en este caso va a ser la x, que se va a repetir. Entonces tenemos que la x es el común, o sea, el término que se repite, y a y b son términos no comunes. El ejercicio se resuelve de la siguiente manera. Es el cuadrado del término común, o sea, en este caso x elevado a 2, más la sumatoria entre los términos no comunes, o sea, a más b por el término común, que vuelve a ser la x, más la multiplicación entre los términos no comunes, o sea, a por b. A por b. Esa sería nuestra solución al producto de binomio con un término en común. Como lo podemos ver en este ejemplo, acá el término que se repite va a ser el a, y los términos no comunes va a ser el 4 y el 2. Van a ser nuestros no comunes. Entonces va a ser el cuadrado del término común, a elevado a 2, más la sumatoria entre los términos no comunes, o sea, 4 más 2 por el término común, a, más la multiplicación entre los términos no comunes, que sería 4 por 2. Entonces esto me quedaría a elevado a 2 más 6a más 8. Se da en casos de que a veces nos pueden dar en un ejercicio esto y esto hay que pasarlo al producto de binomio con un término en común. ¿Que cómo sería? Sería de la siguiente forma. Uno tiene que captar cuál es, identificar el término común, que en este caso sería a, ¿cierto? Y hay que decir, ya, si a se repite, eso quiere decir que a va a estar en este paréntesis y también va a estar en este paréntesis. Hay que decir, ¿qué números sumados me dan el segundo término, o sea, el 6a, y multiplicados me dan el tercer término, que sería el 8? Entonces, en este caso, sumados me daría el 4 y el 2, 6, y multiplicados me darían 8. Entonces, sería más 4 más 2. Con esas dos preguntas se puede resolver el ejercicio. Otro producto notable es el cuadrado de trinomio. El cuadrado de trinomio se puede expresar como a más o menos b más o menos c, todo esto elevado al cuadrado. También se podría resolver término a término, pero siempre se cumple que la solución al cuadrado de trinomio es el cuadrado del primer término más el cuadrado del segundo término más el cuadrado del tercer término más el doble del primer término por el segundo término más el doble del primer término por el tercer término más más el doble del segundo término por el tercer término. Esta es nuestra solución. Y en este ejemplo tenemos 3a más 5b más 8c al cuadrado. Esto al resolverlo nos queda 9 al cuadrado más 25b al cuadrado más 64c al cuadrado más el doble de 3a por 5b más el doble de 3a por 8c más el doble de 5b por 8c. De resultado final nos queda 9a al cuadrado más 25b al cuadrado más 64c al cuadrado más 3 por 5, 15 por 2, 30ab más 3 por 8, 24 por 2, 48ac más 5 por 8, 40 por 2, 80bc. Y ese es el resultado del cuadrado trinomio. El siguiente producto notable es el cubo de binomio. El cubo de binomio es un término más o menos otro término elevado a 3. Esto lo podemos descomponer en
A más o menos B por A más o menos B por A más o menos B. El resultado de esto siempre es el cubo del primer término más o menos el triple del primer término al cuadrado por el segundo término más el triple del primer término por el cuadrado del segundo término más o menos el segundo término al cubo. Siempre este número va a ser positivo. Tenemos 4m más 6n al cubo. Esto se resuelve 64m al cubo más 3 por 16m al cuadrado por 6n más 3 por 4m por 36n al cuadrado más 216n elevado a 3. Esto es el resultado de 64m al 3 elevado a 3 más 288m al cuadrado n más 432m por n al cuadrado más 216n al cubo. Suma y diferencia de cubos. Partamos por la suma. Una suma de cubos sería, como por ejemplo, puede ser a elevado a 3 más b elevado a 3. Hay que tener en cuenta que a sería nuestro primer término y b sería nuestro segundo término. ¿Cómo se soluciona esto? Bueno, se soluciona de la siguiente manera. Uno copia la suma, es decir, a más b. Esto lo multiplica por el primer término, o sea, a elevado a 2, menos, siempre va un menos, la multiplicación entre a y b, más el segundo término elevado a 2, que en este caso sería b elevado a 2. Y en el caso de la diferencia, tenemos a elevado a 3 menos b elevado a 3. Y esto va a ser igual a, se copia la resta, a menos b por primer término elevado a 2, a elevado a 2, más, en este caso siempre va un más acá, la multiplicación entre los dos términos, a por b, más el segundo término elevado a 2, que es b elevado a 2. Veámoslos en un ejemplo. Tenemos a 3 elevado a 3 más 2 elevado a 3. Esta es la suma. Entonces, se copia la suma, 3 más 2, por 3 elevado a 2 menos 3 por 2 más 2 elevado a 2, lo cual me quedaría 5 por 9 menos 6 más 4, que me queda 10, 10 menos 9 por 5, me queda menos 1 por 5, lo cual me daría menos 5 en este caso. Y tenemos el mismo ejemplo, 3 elevado a 3 menos 2 elevado a 3, se copia la resta, 3 menos 2, 3 elevado a 2, más la multiplicación entre ellos, 3 por 2, más 2 elevado a 2, lo cual quedaría aquí 1 por 9 más 6 más 4, lo cual me quedaría 19 por 1 es igual a 19. Y así es como se resuelve la suma y diferencia de cubos.